Buenos días, Dios los bendiga. Se está terminando el año ya. Gracias a Dios podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quiero meditar contigo una palabra en el Salmo 23, un salmo muy conocido, el Salmo de David. Uno de los versículos más famosos de este salmo es el versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué hermosa palabra tenemos aquí de parte de David, porque él sabía perfectamente lo que era el trabajo pastoral. Él mismo era pastor de un rebaño, así lo dicen las Escrituras, y cuando escribe el Salmo 23 tiene mucho peso por lo que él conoce y sabe, y cómo lo pone en la perspectiva de nosotros ser las ovejas de Dios y Él ser nuestro pastor. Llega al versículo 4 y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte representa esos momentos difíciles, esos momentos de adversidad, esos momentos en donde no nos sentimos tan cómodos, tan a gusto por algunas circunstancias que nos rodean, o por algunos detalles que enfrentamos, o por algunas pérdidas que tenemos. Y creo que este año, el 2020, ha sido un año que ha pasado y pasará a la historia como uno de los años más complicados a nivel mundial. Esto no es solamente en un grupo de personas o en un grupo de organismos. Creo que todas las personas en el mundo y todos los organismos en el mundo podemos constatar que ha sido un año complicado, un año difícil, un año quizá en el valle de sombra de muerte. Pero tenemos una promesa bien preciosa en este versículo número 4. Quiero dividir este versículo en tres partes. Voy a quedarme con las tres primeras partes del versículo 4, en donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. La primera parte es: aunque ande en valle de sombra de muerte. Mire, David conocía perfectamente lo que era este trabajo en Palestina, y él sabía que cada año el pastor tenía que tomar una decisión. Cuando llegaba la primavera, bueno, el rebaño tenía alimento suficiente, la tierra estaba fértil, la hierba estaba fresca en las mesetas de Palestina. Sin embargo, cuando se terminaba el periodo primaveral y de verano, el pastor tenía que tomar una decisión, porque los pastos se habían terminado, por decirlo de alguna manera, y entonces el pastor tenía que decidir si se quedaba en la meseta, y las ovejas tenían que acostumbrarse al poco alimento, al alimento ya no tan nutritivo, ya más seco, ya más escogido, o si el pastor tomaba la decisión de llevar a su rebaño hacia la montaña. En la montaña, donde no habían pastado otros rebaños, había todavía hierba, el alimento que las ovejas necesitan. Pero no era un viaje sencillo, era un viaje complicado, no era una visita a la montaña de un día para otro. Eran un viaje de semanas, probablemente hasta meses, hasta que el frío en la montaña ya no era soportable, entonces podían descender. Pero durante ese tiempo el rebaño tendría el alimento que necesita, tendría los nutrientes en su cuerpo, pero también tendría que enfrentar un viaje, un cansancio, quizá la pérdida de la seguridad que siente la oveja en su corral, y el pastor pues obviamente tendría que sacrificar también su cama, su tiempo de descanso, y tendría que estar mucho más alerta en la montaña para defender a su rebaño de algún posible peligro o algún depredador que pudiera venir, o quizá del frío. Tenía que hacer otras estrategias. Déjeme platicarle esto, porque dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte. Él está estableciendo que Jehová es su pastor, que Él es su oveja, y que el valle de sombra de muerte, como Él mismo lo sabe como pastor, tarde que temprano será una realidad en la oveja, que somos nosotros para Dios. De tal manera que puedo poner en esta primera parte de el versículo 4: aunque ande. El valle de sombra, amigo, hermano, nos va a llegar. Creo que este año podemos decir nos ha llegado ya. El año que viene no sabemos
que tendremos que enfrentar como consecuencia de lo que hemos estado viviendo durante este año 2020. Pero algo le quiero garantizar, aunque el valle de sombra es algo seguro, es algo por lo que tenemos que pasar todos. Los momentos difíciles, las adversidades, las pérdidas, los dolores de la vida, es algo que tenemos que afrontar, que tenemos que, tarde que temprano, tendremos que enfrentar en nuestra vida. Algo sabemos nosotros del Salmo 24. Primero, que el valle de sombra es seguro, aunque ande. O sea, quizá hoy no ando, pero voy a andar. O quizá hoy ando y no sé cuánto tiempo más vaya a andar. Eso no depende de mí, depende de mi pastor. Mi pastor es Jehová. Y aunque ande en valle de sombra de muerte es un valle peligroso, es un tiempo, una época difícil, es una época complicada, es una época de dolor, de angustia, de estrés, de preocupación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el valle de sombra nos va a llegar, primera parte. Pero vea la segunda parte. David declara: no temeré mal alguno. Si bien es cierto que tendremos que enfrentar dificultades, o hemos enfrentado dificultades a lo largo de este año que ha transitado, también sabemos que podemos declarar como David: no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Qué declaración tan poderosa, porque el valle de sombra de muerte genera cierta ansiedad, cierto estrés, cierta preocupación. Pero aquí está la confianza que David tiene en Dios: no temeré mal alguno. Primero, tengo que enfrentar estos momentos de adversidad. Segundo, pero no voy a tener miedo. He tomado la decisión de no tener miedo. Tercero, y viene la tercera parte maravillosa: no tengo miedo. Punto 2, 3, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Tenemos que enfrentar los valles de sombra de muerte, pero podemos tomar la decisión de no tener miedo y de confiar, porque Dios está con nosotros. Es Jehová el que es el pastor de David, es Jehová el que está con David, es el Señor el que está contigo y conmigo en los valles de sombra de muerte, para que no vivamos con temor, sino que vivamos enfrentando las circunstancias, sabiendo que no estamos solos, que Dios está de nuestra parte, que Dios está con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Quizá hemos enfrentado valles de sombra en este año que ha transitado. Quizá nos ha generado cierto estrés, duda, temor, pero hoy quiero sembrar en tu corazón que Dios está contigo. Esta es una palabra que se repite una y otra vez en las Escrituras. Sabemos que la invitación a no tener miedo aparece repetidas veces, cientos de veces en las Escrituras, pero también ligado con el no tener miedo, la gran mayoría o la inmensa mayoría también tiene la promesa de que Dios está con nosotros. O sea, no tengas miedo, no porque tengas que ser más fuerte emocionalmente o porque puedas o tú tengas la aptitud para procesar mentalmente los dolores o los afanes. No, el que no tengas temor es resultado de que Dios está contigo. Y esto lo encuentro en muchas partes de las Escrituras. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Jacob, cuando engaña a su padre, roba la bendición que ya le había comprado a su hermano Esaú, pero la quita a la mala. Después Esaú se enoja mucho y Jacob tiene que salir huyendo de casa de sus padres. Su mamá le dice: vete allá a casa de mi hermano, en donde pues de pronto no te va a faltar la comida, pero tienes que salir huyendo porque tu hermano Esaú está muy enojado. Jacob, pues sin quererlo del todo, tiene que hacer caso ante esto porque está en un riesgo inminente y comienza su viaje, su trayecto, solo, sin saber exactamente a dónde va. No ha visto nunca a su tío, no sabe a qué tierra va a llegar, qué va a pasar con él, con una serie de dudas, de preguntas y de incertidumbre que seguramente le llenaron el corazón de agobio. Estaba pasando por su valle de sombra. Pero ¿qué le dice Dios? Génesis 28, quiero que me acompañes ahí. Hay un versículo bien hermoso que quiero compartir contigo.
Jacob cae en un sueño profundo y comienza a tener un sueño. Y ahí aparece la voz de Dios en el sueño, versículo número 15, Génesis 28:15. Dios le dice y te dice a ti y me dice a mí: he aquí, yo estoy contigo. Jacob, pon ahí tu nombre. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Vea esta promesa: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo estoy contigo. Te guardaré, dice el Señor, a donde quiera que fueres. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En los momentos más difíciles de nuestra vida, como lo que estaba viviendo Jacob, con muchas preguntas, muchas inquietudes, mucha juventud a cuestas, ahí está la voz de Dios, ahí está la palabra de Dios, ahí está lo que David puso en el Salmo 23:4: yo estaré contigo y te guardaré a donde quiera que fueres, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Otro personaje que también enfrentó un momento bastante complicado es Moisés. Una vez que fue a Egipto y que sacó al pueblo de allá, se dio cuenta que no era fácil liderar a este pueblo. Y llegó un punto en el que Moisés se siente cansado, agobiado. Estoy en Éxodo 33, si tú buscas esta palabra conmigo. Y también Moisés tiene un valle de sombra que está pasando, como lo pasó Jacob por aquella huida. Ahora Moisés pues no está huyendo, pero tiene a cuestas un pueblo quejoso, un pueblo intranquilo, un pueblo que no está muy contento con las circunstancias, con las cosas en el desierto, con los propósitos de Dios. Y Moisés se siente pues bastante agobiado, bastante estresado, bastante cansado, y habla con Dios. Y le dice: Dios, necesito que entiendas que este no es mi pueblo, es tu pueblo. Tú me mandaste a que lo sacara. Y Dios le da una palabra preciosa, que es el Salmo 23:4, que David había comprendido. Dios le dice a Moisés, Éxodo 33:14, Dios le dice, y él dijo: Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Quizá ahora estás pasando por valle de sombra, pero yo estoy contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora mismo es tiempo de estar en la montaña y de pasar los peligros de la montaña, pero mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le responde y le dice: qué bueno que me lo dices, porque si no vas conmigo, yo ya no sigo, no puedo más. Este valle de sombra me agobia. Sabes, cuando nos llegan estos valles de sombra en nuestras vidas, podemos recordar que Dios ha prometido estar con nosotros. Hay otro personaje, el sucesor de Moisés, que fue Josué, que cuando tomó las riendas del pueblo, Moisés ya no estaba más, había partido. Él tenía ciertas dudas, ciertos temores, inquietudes. Josué capítulo número 1, quiero compartir contigo un solo versículo, que es el versículo 5. Josué está pasando por un momento muy difícil, ha tenido una pérdida muy sensible, no solo él, sino todo el pueblo. La persona con la que ha compartido los últimos 40 años de su vida y a la que ha servido y de la que ha estado pegado, que era Moisés, había partido ya. Dios lo había llamado y ahora él era el responsable de guiar a ese pueblo a la conquista de la tierra prometida. Tiene muchas preguntas, hay muchas dudas, tiene muchos temores, pero es ahí en ese valle de sombra que Dios le da esta palabra. Josué capítulo 1, versículo número 5. Dice Dios a Josué y nos dice a ti y a mí: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, Josué, a lo que te llamé a hacer, no te preocupes, vas a ser exitoso, nadie te podrá hacer frente. Los pueblos con los que vas a guerrear no te podrán hacer frente. Y luego viene una promesa, la promesa del Salmo 23:4. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Toma esta palabra para ti esta mañana. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Josué, estaré contigo. Como estuve con Jacob, estaré contigo. Y la misma promesa: no te dejaré, la misma que le hizo Dios a Jacob, la misma que le hizo Dios a Moisés, se la hace a Josué y nos la hace a ti y a mí. No te dejaré ni te desampararé. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. En este valle de sombra de muerte, no tengas miedo.
como escribió David, no temeré mal alguno. Acuérdate que yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ha sido un año, el 2020, ciertamente complicado para muchos de nosotros. Hemos enfrentado, o quizá seguimos enfrentando, valles de sombra de muerte. Pero sabes, el pastor, que es Jehová, sabe lo que hace. Y si Él nos lleva a la montaña es porque el alimento en la meseta se ha terminado, y es mejor que estemos en la montaña, aunque tengamos que padecer y enfrentar peligros, aunque tengamos que esforzarnos por ir cuesta arriba, aunque no sea tan pacífica la vida como en el corral. Dios sabe lo que hace, y estos valles de sombra de muerte debemos de enfrentarlos con una actitud confiada, sabiendo que Dios está con nosotros. Un pasaje más, el profeta Isaías, en el capítulo 43, un capítulo precioso. En los versículos desde el 1, pero quiero leerle a partir del versículo número 2. Isaías está profetizando, y es un libro, el libro de Isaías, que da consuelo al pueblo cuando iba a enfrentar la desgracia de la caída de los imperios y del cautiverio babilónico. Isaías escribe este libro para consolar al pueblo, que cuando llegara ese valle de sombra, ellos estuvieran tranquilos, no tuvieran miedo, entendieran que eran necesarias estas circunstancias para que el pueblo pudiera crecer en confianza en Dios, pudiera ser renovado en muchas facetas, en muchas áreas de su fe. Pero finalmente Dios seguía al cuidado de ellos. Y esta promesa quiero dártela para ti, y quiero también repetírmela a mí ahora que está terminando este año y que va a comenzar otro. Con qué tantos valles de sombra, solo Dios lo sabe. Pero Isaías 43, 2 en adelante dice: cuando pases por las aguas, o sea, cuando el agua te llegue al cuello, dice Dios, yo estaré contigo. Y si tienes que pasar por los ríos y la corriente es muy fuerte y sientes que te pierdes en el río, los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Es el Salmo 23:4 que David conocía perfectamente. Porque yo, Jehová, dice el versículo 3, soy tu Salvador. Yo, Jehová, soy tu Salvador. Versículo 4, ¿por qué? ¿Por qué las aguas no te anegarán? ¿Por qué los ríos no te llevará la corriente? ¿Por qué el fuego no te quemará? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, dice el Señor. Versículo 4. Verso 5, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Hemos enfrentado valles de sombra de muerte, momentos complicados, adversos, difíciles. Estamos enfrentando circunstancias sin precedentes, carencias, pérdidas y tantas cosas que han llegado a nosotros, y no sabemos lo que nos deparará el 2021 a consecuencia de lo que hemos vivido a lo largo de este año. Pero algo tenemos por seguro. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el valle de sombra no temeré, porque tú estás conmigo. ¿Puedes decir esto conmigo? En el valle de sombra no temeré, porque tú estás conmigo. Una vez más, y siente cómo Dios sana tu corazón y sana tu estrés y sana tu preocupación. En el valle de sombra de muerte no temeré, porque tú estás conmigo. Lo entendió Jacob porque Dios se lo dijo. Le dijo claramente: yo estaré contigo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho que voy a hacer contigo. Lo entendió Moisés porque Dios se lo dijo: mi presencia irá contigo, no te dejaré. Lo entendió Josué porque Dios se lo dijo: nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo entendió Isaías y más adelante el pueblo mientras estuvo en el cautiverio, porque Dios se los dijo.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y si por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador, porque a mis ojos fuiste de gran estima. No temas, porque yo estoy contigo. Entendámoslo tú y yo, porque Dios nos lo dice en este día. En el valle de sombra, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra. Gracias porque hoy fortaleces nuestra fe. Terminamos un año, Señor, y estamos por arrancar otro año con nuevos retos, con nuevas luchas, con nuevas circunstancias sociales, económicas, que son mundiales, Señor, que nos han alcanzado hasta nosotros que somos tu pueblo. Pero hoy queremos tomar esta promesa como una realidad. Señor, queremos demostrar nuestra confianza en ti al no sentir miedo, porque tú estás con nosotros. Ayúdame, Señor, a que mi fe se fortalezca. Ayuda a cada persona, Señor, que tiene confianza en ti, a que su fe se fortalezca y que pueda pasar, Señor, por este tiempo de valle de sombra intacto, sabiendo que tú eres nuestro pastor, que tú eres el que nos guías a esas montañas, pero no solo nos guías a esas montañas, sino que nos acompañas. No solo nos dices, bueno, pues vayan allá, sino que vas con nosotros, Señor. Y no solo estás con nosotros, sino que nos proteges, nos cuidas, nos abrazas, nos amas, nos provees. Señor, ayúdanos a tener la fe que tuvo David, para que en cada circunstancia de la vida, en cada momento de la vida, al término de este año podamos decirte gracias porque has estado con nosotros, y al arrancar este año, Señor, podamos decirte gracias porque sabemos que seguirás estando con nosotros. Por eso, Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Declaramos esta palabra, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que vengas a sanar nuestra alma, nuestra mente de temores, de angustias, de estrés. Quítalos, sánanos con esta palabra y sánanos con tu presencia en nuestra vida, para que vivamos confiados, descansados en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por esta palabra. Haz que sea viva y eficaz para cada una de nuestras vidas, y que todos los hermanos que están enfrentando valles de sombra de muerte, luchas y afanes, tu presencia se haga sensible a sus vidas, Dios, y así puedan caminar por este valle confiando en ti, confiando en tus promesas, pero sobre todo sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias por esta palabra, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas miedo, porque Dios está contigo. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Sé que Dios está ahí. Que el Señor te bendiga. Feliz año nuevo.